Y bueno, me da mucha alegría ver algunas caras que hace un tiempo no se acercan a Torrent de Paraules, porque bueno, como buen proyecto de amor que existe Torrent de Paraules, este es un acto de amor hacia un querido amigo y un querido escritor, poeta y pintor. Entonces es lindo que el amor nos vuelva a reunir a todos, porque este tiene que ser el eslabón que siempre nos una, el amor. Algún día descubriréis algunos que no hay nada más que el amor. ¿Vale? Bueno, bienvenidos, deseamos que disfruten de esta velada que hemos preparado para Antonio. Esto todo el día de hoy, toda la tarde de hoy, tarde-noche, es un regalo para Antonio, merecido regalo, a sus 83 años 82, ya le agregué uno, 82 años de edad, y después de un aporte muy grande en lo que es como valor humano, como ejemplo de vida. Es un ejemplo a seguir, su vitalidad, su alegría, su don de gente, y por todo lo que nos ha dejado con su literatura, como maestro, como todo. Muchas gracias, Antonio. Luis Enrique ha preparado una preciosa semblanza para introducir el coloquio con las palabras de Antonio. Luis Enrique, como sabéis todos, es un compañero de Torrent de Paraules, escritor también, maestro también de vida, un hermano al que queremos mucho. Y bueno, y como es una persona que Antonio especialmente tiene una relación muy particular con él, y sé que hay un gran amor entre ellos dos, era la persona idónea para estar en esta mesa con nosotros. Gracias por venir a compartir esta tarde tan agradable homenajeando a No hay palabras. Es puro corazón, puro arte, y él me ofreció la posibilidad de pronunciar unas palabras en su homenaje, y he escrito algo porque si no, no podría. Es tanto lo que le tengo que agradecer a Antonio Monzonís, que os lo voy a leer y ¿me oís si hablo sin micro? Antes de nada, agradecer a Patricia Cuenca, presidenta de la Asociación Cultural Torrent de Paraules, y a todos los miembros de esta asociación por respaldar su sentida y a mi humilde entender acertadísima iniciativa de homenajear al insigne escritor, pintor y poeta Antonio Monzonís Guiñén. Y cómo no, agradecerle también de todo corazón al propio homenajeado su confianza y amigable deferencia al permitirme pronunciar unas breves pero sinceras palabras acerca de él mismo, de la hondura de su obra y de su impagable e imperecedera amistad. En verdad, Antonio Monzonís es uno de esos hombres que al conocerlos y compartir con ellos inquietudes y reflexiones dan profundidad, brillo y sentido a la vida de quien departe con él sin prejuicios sobre lo humano y lo divino. Pues hablar de Antonio Monzonís es hablar de arte y de cultura, de profundas inquietudes por ahondar en el conocimiento del espíritu humano y del entorno en el que éste se expresa y desenvuelve. No en vano, una de sus frases preferidas, creo recordar que de Carl Sagan, reza así: la curiosidad es el imperativo del saber. Hablar de Antonio Monzonís es hablar de valores profundos y de una voluntad inquebrantable por atravesar con intrépido, constructivo y esperanzado ánimo todas las etapas, gratas e ingratas, que la vida trae en su inexorable discurrir, dando ejemplo de un acusado afán de superación y de una no menos recia voluntad. Hablar de Antonio Monzonís es hablar de honestidad y coherencia, de creatividad, espontaneidad e inusitado júbilo, de apasionamiento y profundización, de religiosidad sentida, alejada de dogmas y preceptos, aunque aposentada en los firmes pilares de meditadas convicciones.
Hablar de Antonio Monzonís es hablar de un profundo amor por la buena música y por contemplar e incluso reproducir con sorprendente acierto las sublimes pinceladas plenas de color y equilibrio de los grandes genios de la pintura. Hablar de Antonio Monzonís es inevitablemente, a Dios gracias, hablar de literatura, tanto narrativa como poética, y de un verterse desde la médula de sus entrañas en cada uno de sus prolijos escritos, mediante los que, con maestría e ingenio singular, nos muestra las 1001 facetas del humano, lo sagrado y lo profano, lo imaginado y lo ensoñado, junto a sus sorprendentes e insospechados devenires. Hablar de Antonio Monzonís es, por tanto, hablar de la vida vivida sin tapujos, sin remilgos, sin caretas, a corazón abierto, a palabra anchurosa, rítmica, honesta, sutil unas veces y rotunda otras, mas siempre certera y cálida, cercana y sin tacha. Pero, además de lo ya referido, es ante todo un hombre bueno, noble y risueño, generoso y tenaz, con una inteligencia despierta, sagaz e incisiva, conversador ameno y un magistral maestro que revierte en aquel que con atención lo escucha lo ignorado en conocido con fácil y ajustado verbo. Por tanto, me honra y hace feliz, muy, muy feliz, el poder pronunciar unas palabras en este homenaje celebrado en honor a ti, Antonio, y a la amplia obra que nos vas dejando con abundancia generosa e insospechada, y que confiamos seguir recibiendo a lo largo de los próximos años con expectante curiosidad. Para finalizar y cederte con gusto la palabra, significar que no solo es en tus escritos, sino en el día a día y en el trato cotidiano contigo, donde sin duda más se nos llena el corazón de alegría y gratitud a todos aquellos que tenemos el honor y la suerte de conocerte y ser considerados tus amigos. Gracias, amigo, te mereces lo mejor. Yo voy a leer un poquito que he escrito sobre la poesía y sobre... He dicho, he pensado que el aire de la vida de los poetas es como un éter gratamente envenenado de libertades y sugerencias, con tareas que sin confusión mental y sin estrujar la poesía buscan una claridad que resume y fomente la cultura. Aunque los poetas utilicemos lenguajes bondadosos basados en aforismos, abstracciones y surrealismos, y se tenga que analizar, trabajar y sumergir en caminos con trasfondo literario que nos conduzcan sin abandonar nada a su fin, en ese río de inspiraciones que se desarrollan entre la vida cotidiana pensando que todo es necesario. Y me he permitido querer leeros unos pensamientos que son interesantes conocerlos. Yo tengo, por ejemplo, algunos como este. Bajo la luz del sol vivimos. En la oscuridad debemos descansar para seguir viviendo cuando vuelva a salir el sol. Uno. Otro. La poesía es el misterio de todo lo que somos y todo lo que nos rodea, pero con el atributo de la belleza y el silencio de la música. Otro. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Otro. Mío también. El viento lleva las notas a mis oídos y mis ojos le dan la bienvenida, con sabor a lágrimas. Por eso digo que la música es la alegría del corazón y las lágrimas del alma. Su único disfraz es la sencillez, y sus golpes diarios buscan la sensatez de la vida, tratando siempre de no dar crédito a sus pensamientos y acomodándose al día a día y al presente sin futuro. La ambición es el último refugio del trabajo, dijo Oscar Wilde. Un amigo te entiende más callado que si hablas. Las lágrimas son sentimientos que caen, importan más que la sangre. Todos ven lo que aparento, pero no realmente lo que soy.
Estoy viviendo el sueño de mi vida. Un poema no debe significar, sino ser. Es más importante la belleza de la palabra que el fondo. Y por último, solamente uno de el Buda, que dice así: no hay que lamentarse por el pasado, ni ocuparse por el futuro. Hay que vivir el ahora. Gracias. Pues nada, voy a recitar una poesía de Antonio Monzonís que se llama Cuentacuentos. Mejor dicho, se titula. Cuentan que un contador de cuentos estaba contando un cuento y al contarlo no contó todo cuanto contenía. Del contador la cuantía que con continuidad contaba, ya que siempre iba de cuento. Contezuelo contadero, al recontar mal contado, contenía al contertulio la contextura de viejas. Y por eso le llamaron contacuentos moderado. Y bien o mal cuentadizo ya no volvió a recontar por no saber lo que dijo. Va de cuento pues, señor, por faltar un sí y un no, yo fui y vine a contentar lo que había malogrado y pusiéronse a cantar. Es un disfrute que es conversar y escucharte. A ver si no me puedo emocionar. Lo hemos pasado muy bien juntos, lo vamos a seguir pasando y bueno, y quiero que sigas enseñándome muchas cosas porque sabes mucho, Sabes mucho. Y bueno, recitaré una poesía tuya que se titula Cuerpo roto sin templanza. Y vi el ramo de azucenas en el jardín de la mesa y los almohadones rojos en el suelo de tu alcoba. Y dos calandrias volando por el cielo azul turquesa cuando me asomé al balcón. Y vi a tu madre afligida corriendo hacia la dehesa, las macetas con las flores sedientas y sin amores. Y vi tu salto de cama rasgado sobre la almohada, sangre en la sábana blanca y la alfombrilla manchada. Mariposas como duendes que por el balcón entraban, recorrí toda la casa y las paredes lloraban alientos de enamorada. Y vi en la torre subir un amanecer funesto que me llenó de tristeza. Salí a la calle corriendo por donde tu madre iba. La sangre me dio tu rastro. Y vi tu cuerpo cálido, muerto ya estaba en el suelo. El agua de la dehesa coloreaba de rojo. De tu boca ni un quejido. Cerca de ti, madres selvas, dos amapolas perdidas, jaramago, florecillas y sangre que derramabas de los dedos de tus manos. Y vi una seda morada cubrir tu cuerpo desnudo. Tu madre rogaba a Dios, tus ojos apagados vidrios, y solo pude llorar. El alba se oscureció por una nube muy negra y una lágrima certera en tu herida se escondió. Hay mucho sentimiento y si consigo llevarlo a vosotros, tengo que conseguir que ese sentimiento os traspase, esquinas temblando. Tontos extraviados, pasados, no cortados, una
una historia ya dormida tras una fotografía colgando de la memoria. Callado, siento emoción, añoranzas de un pasado, dentro del agua tu acción, y en tu rostro fue captado el rito de la expresión, la tibieza y mi dolor. Profunda fue tu actitud al recordar tu virtud. La fotografía cruda no me hablaba, estaba muda. Debajo de tus pestañas está rebosando el mar, la espuma. Melodía de un piano y arpegio de mis entrañas volcando el sol en tu rostro, el sonido de un bemol. Poco pan y mucho mosto, mas ya todo se quedó, amarillento pasado que ya nunca floreció. Fueron espinas temblando. Es un auténtico placer estar aquí esta tarde acompañando a Antonio, que es un ejemplo a seguir, un homenaje muy merecido. Que sepas que la generación joven, si se puede decir de alguna forma, te lee, te sigue y es un ejemplo a todas luces. Y muchísimas gracias a Patricia también por darme esta oportunidad. Y voy a leer un poema de Antonio que se titula La bondad del amor y dice así: la cárcel de mi vida es la ira de Dios. Hijos de los hombres, vírgenes de la creación, llorad esa humanidad, turba de lágrimas, buscando la bendición y la luz eterna. Necesaria vida humana, en digna libertad soñada. Violines rojos, tocad la melodía del amor, que todo evoluciona, como evoluciona el cosmos. Dejad pasados eternos y construir un futuro sin demonios, apaciguando la muerte, que rompa las cadenas del amor y la bondad de la suerte. Gracias. Qué pena me ha causado saberte desdichada, saber que abandonadas rodando por ahí, tal vez por la noticia de alguno que me nombra, que no eres ni la sombra de la que conocí. ¿Será que mi destino llorar por tu cariño? Éramos casi niños cuando dijiste no, y no me repetiste por siempre mis promesas, y ahora que me dejas por el que te lleva al altar, lloré aquella tarde por haberte perdido. Total, tanto he sufrido, nada conseguí, y ahora que me cuesta que estás en la vereda, ¿qué cosa más me queda sino llorar por ti? Un inmenso honor y una gran satisfacción el estar rindiéndole este caluroso homenaje a la persona y a la figura de don Antonio Monzonís. Y es por ello que hemos querido también que don Antonio se lleve un recuerdo más de esta asociación y este espacio literario y cultural como lo es Torrent de Paraules. Le hace entrega de este regalo, de este recuerdo, nuestra presidenta Patricia Cuenca. Y te queremos dar este pequeño homenaje. La asociación Espacio